Hola, en este video vamos a resolver algunos ejercicios correspondientes al primer concurso de matemáticas Alexander Gothenry del nivel Carneros, organizado por el Instituto Tecnológico de Monterrey en Campus Santa Fe. Vamos a resolver los primeros 5 ejercicios. El primer ejercicio me dice que cuántos enteros positivos de dos cifras son tales que el dígito de las unidades es mayor que el de las decenas. Entonces vamos a analizar por casos. Si yo tengo un 9 en las decenas, entonces en las unidades no puede haber un número que sea mayor que este 9, porque tendría que ser un 10 y eso ya tendría un número de tres dígitos. Entonces el 9 tiene 0. Ahora, si yo analizo qué pasa si pongo el 8 en las unidades, aquí hay solo un número que cumple, que es el 9. Entonces diremos que hay un número que cumple con esta condición. Si ponemos el 7 en las decenas, yo voy a tener dos números que cumplen, que es el 8 o el 9. ¿Sí? 78 y 79. Entonces hay dos casos. Y así sucesivamente, si pongo el 6, va a haber tres números que cumplan, que es el 7, el 8 y el 9. Entonces aquí va a haber tres números. Y finalmente, si yo pongo el 1 en las decenas, va a haber 8 números que cumplan, ¿no? Que es del 2 al 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y noten que no puedo poner el 0 en las decenas porque esto me llevaría a que es un número de un solo dígito. Entonces el resultado se obtiene de sumar estos. Noten que yo puedo realizar muy sencillo la suma. Sin embargo, ¿qué pasaría si fuera una cantidad mayor de sumandos? Pues para eso vamos a aplicar la suma del famosísimo Gauss, que me dice que la suma desde i igual con 1 hasta n de i, y esto se traduce como sumar todos los números enteros del 1 hasta el n, es decir, 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta n. ¿Sí? Eso se traduce en que la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Sumar los extremos y acordémonos del problema famoso que le pusieron sumar del 1 al 100 a Gauss. En nuestro caso, n es 8. Entonces, la suma de i igual con 1 hasta 8 de i, es decir, sumar los enteros del 1 al 8, los enteros positivos del 1 al 8, pues va a ser que es 8, que es el valor de n, por 8 más 1, que me da 9, entre 2. Simplificando este 8 entre 2, me queda 4, 4 por 9, y esto va a ser 36. Y de ahí obtengo mi primera suma. Entonces, pasamos al segundo problema en el cual me dice que cuántos números de dos dígitos cumplen que la suma de sus dígitos es un cuadrado perfecto. Entonces, analicemos que el máximo número que puedo obtener de dos dígitos es 99. Esto me lleva a que la suma de sus dígitos va a ser 18. Y entonces vamos a analizar los cuadrados perfectos que son menores que 18, que esos serían 16, 9, 4 y 1. Notemos que la única forma de obtener el 1 pues es con el 10, ¿no? Que es 1 y 0. Entonces aquí solo va a haber una forma. De obtener el 4 pues sería 4, 0, sería 31, que es 3 y 1, sería 22 y sería 13 y ya, ¿no? Porque si pongo el 0, 4, que también sumaría, ya no sería un número de dos cifras. Entonces, aquí tengo 4. Y el 9, pues el 9 sería 9, 0, 8 y 1, 7 y 2, que es 72, 6 y 3, 5 y 4, 4 y 5, 3 y 6, 3 y 6, 2 y 7, 1 y 8, y no puedo poner 0 y 9. ¿Por qué no puedo poner 0 y 9? Pues porque eso me daría un número de dos, de un dígito. Entonces estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 los que cumplen. Y finalmente el 16, no puedo poner 16 y 0, pues porque eso tendría un número de tres cifras. Pues tengo que empezar con el mayor, que es 9. Entonces sería 9 y 7 para que me den 16, sería 8 y 8 y sería 7, 7 y 9. Entonces son solo 3 los que cumplen. Hago la suma y me va a dar que son 17. Ahora, si se fijan aquí, es algo tedioso. Lo que yo podría hacer aquí es usar algo que llamamos separadores. ¿Cómo funcionan separadores? Imagínense que yo quiero repartir 4 dulces entre
2 niños. Entonces, aquí voy a poner mis dulces. Estos van a ser mis dulces. Yo tengo dulces y voy a agregar lo que se llama un separador. Entonces, ese separador me va a decir la cantidad de dulces que le van a tocar a cada niño. Por ejemplo, si yo pongo el separador aquí, me dice que serían 2 dulces para un niño y 2 dulces para otro niño. De ahí obtengo el 22. Si yo incluiría mi separador, aquí me dice que al niño 1 le toca un dulce y al niño 2 le tocan 3 dulces. Ahí obtendría el 1 y el 3, ¿no? Obtendría este número. Entonces, lo podemos hacer con separadores, aunque pues este ejercicio no es tan necesario usarlo, pero funcionaría la idea de separadores, que es con combinaciones. Si quisiéramos hacerlo de una forma más elaborada y no tan exhaustiva de escribir todos los números. Aunque aquí pues son pocos números, no me va a quitar tanto tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a el ejercicio 3. Si se fijan, todos los números son de esta forma. Es decir, el exponente de arriba tiene un grado mayor que el exponente de abajo. Y si yo simplifico 2 al cuadrado entre 2, me va a quedar, acuérdense que 2 al cuadrado yo lo puedo ver como 2 por 2 entre 2. Si hago esta, pues 2 entre 2, me queda 1 por 2, 2. Y si hago lo mismo con este término, me va a quedar 2 al cubo, que lo puedo expresar como 2 por 2, 3 veces, y 2 al cuadrado me va a quedar 2 por 2 por 2. Si hago la operación, me va a quedar que también es 2. Entonces tengo que todos mis sumandos van a ser 2, va a ser 2, va a ser 2 y va a ser 2. Entonces nada más tengo que ver cuántas veces voy a sumar el 2. Entonces, 1, 2, 3, etcétera, 2015. Entonces quiere decir que voy a sumar el 2 2015 veces. Y eso se traduce en una multiplicación, que es 2015 por 2. Recordemos que la idea de la multiplicación es esta. Y esto va a ser, cuando haga la multiplicación, va a ser 4030. Y si me preguntan cuánto vale la suma de sus dígitos, entonces la suma de sus dígitos pues es 4 más 0 más 3 más 0, que es 7. ¿De acuerdo? Entonces hay que analizar el problema y hay que ver cómo lo podemos simplificar. Pasamos al ejercicio número 4. Me dice que en una asociación todos tienen derecho de votar. El presidente actual obtuvo el doble de votos que el otro candidato. Y además me dice que 3 miembros no votaron, ¿sí? El presidente obtuvo 64% de los votos. Entonces, el presidente obtuvo el 64%, quiere decir que el otro candidato obtuvo el 32%, para que se cumpla la relación de que uno recibió el doble de votos que el otro. Entonces, en total, estos dos obtuvieron el 96% de la votación, pero hubo 3 quien no votaron. Entonces, ese 3 pues corresponde al 4% del total. Entonces yo puedo, a partir de esto, puedo investigar cuánto es mi 100% aplicando una regla de 3, ¿no? Que sería 100 por 3 entre 4. Entonces va a ser 100 por 3 entre 4. Cuando yo tengo una regla de 3 o una multiplicación cualquiera, pues yo puedo hacerlas en el orden que ustedes deseen. Primero la división y luego la multiplicación. Noten que, por ejemplo, si yo divido 100 entre 4, me queda 25. Entonces, 25 por 3 y ya obtendría que son 75 votantes. ¿Sí? Y ya puedo obtener, por ejemplo, que este obtuvo 25 votos y este obtuvo 50. De acuerdo a la proporción que me están dando, claro, quitando estos tres, ¿no? Entonces, eso se traduce que obtuvo 24 y 48. ¿Sí? Pasamos al ejercicio número 5. En estos ejercicios, pues lo que aparentemente podría ser uno, pues es calcular el área de el cuadrado y luego el área del triángulo, porque eso es lo que me piden. Me dice que qué porcentaje del área representa del cuadrado, ABC, representa AFD. Entonces, si yo conociera cuánto vale el área del triángulo y cuánto vale el área del cuadrado, pues podría saberlo, pero no es necesario saber cuánto vale el área. Lo único que vamos a hacer es analizar esta situación. Noten que este triángulo, al ser punto medio, aquí me dice que es punto medio, yo podría hacer otro triángulo igual. Entonces, de ahí que este triángulo representa el 25% del área total.
Y análogamente, el triángulo de arriba, al ser punto medio este, yo podría hacer como una línea acá y de ahí me va a quedar que este representa otro 25%. Entonces, en total de estos dos triángulos, este y este, acumulan el 50%. Ahora, al ser este punto medio y al ser este punto medio, yo puedo hacer un cuadrado aquí, cuyo cuadrado, este cuadradito, vale el 25% de todo el cuadro grande. Entonces, eso quiere decir que este va a ser el 12.5 o una octava parte del cuadrado total. ¿Sí? ¿Por qué? Por la razón que acabamos de decir. Al ser puntos medios, entonces ese va a ser el 12.5%. Entonces, ya con eso, pues ya puedo obtener qué porcentaje representa este, que sería el 37.5% o 3 octavas partes. ¿De acuerdo? Y con esto sería todo de este video.